¿Cómo compartir el plan de salvación? ¿Cómo hablar de Cristo? ¿Cómo ganar almas para Cristo? La misión más importante de todo cristiano es saber cómo conducir un alma a los pies del Salvador. El Señor Jesucristo dijo, y recibiréis poder para serle testigos cuando el Espíritu Santo viniere sobre nosotros, en Hechos 1:8. Ahora esta presencia divina dentro de nosotros nos habilita para ser testigos de Cristo. Qué importante es aprender a hablarle a la gente del Señor. Pero muchos me dicen, pastor, no sé cómo compartir de Cristo. No sé qué versículos compartir. Yo quiero darte herramientas útiles que te van a enseñar y que te van a ejercitar y te van a ayudar para compartir el plan de salvación. Así que todo cristiano tiene la responsabilidad de ser un ganador de almas y debe prepararse para ello. Ahora, quiero exponer solamente 5 puntos importantes del plan de salvación. 5 puntos que tú debes mencionar cuando le hablas a alguien de Cristo, ya sea persona a persona, ya sea en un auditorio, ya sea en las redes sociales. Estos 5 puntos son elementales. Así que para una guía te pueden servir en tu vida cristiana cada vez que tú hables con una persona que no es creyente en el Señor. Número 1, lo primero que debes de incluir y mostrar y hablar y decir, mostrar al hombre que es pecador. La Biblia nos dice en Isaías, en el capítulo 1, Isaías capítulo 1, y nos habla de la condición en la que estamos todos los hombres, usted y yo, en el versículo 5 y 6, que dice, ¿por qué querréis ser castigados? Dice aún, ¿todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. En Romanos capítulo 3, versículo 10, y este versículo es importantísimo siempre mencionarlo en este primer punto, Romanos 3:10, versículo importantísimo que nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Romanos 3:23, importante versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que nadie podrá ganar jamás un alma para Cristo sin antes haberle hecho comprender la condición pecaminosa delante de un Dios santo. La persona tiene que reconocer que realmente es un pecador y que como tal, la Biblia nos dice, ¿qué pasa si sabemos que somos pecadores? Le tienes que decir a la persona y usted tiene que saber, Romanos 6:23, que nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número dos, debemos mostrar con la Biblia a los hombres que Dios les ama a pesar de sus pecados. En Juan 3:16 nos dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, que nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto quiere decir que aun cuando Dios aborrece el pecado, el pecador necesita arrepentirse porque Dios quiere amarle,
Dios quiere recibirle como a sus hijos, como a su hijo. Y es maravilloso hacerle ver a una persona que a pesar de ser pecadores, que Dios está dispuesto a perdonarle. Dios está dispuesto y entregó a su Hijo Jesucristo en una cruz para morir por nuestros pecados. Imagínense tanto amor de Dios, ¿verdad? Es importante que nosotros le digamos a la gente lo terrible que son sus pecados, la paga del pecado, y que solamente Cristo nos puede perdonar y limpiar de todo pecado. La Biblia no dice, primero pórtate bien, y si tú estás portándote bien, a lo mejor te dejo entrar a los cielos. No, la Biblia nos dice que vengamos a Dios tal y como estamos, sucios y pecadores, y Él va a limpiar y va a lavar nuestras inmundicias. Así que Dios mostró su amor para con nosotros, que no importa si eres prostituta, no importa si eres pecador, no importa si eres asesino, si eres religioso, si has matado, si has sido sicario, si has sido narcotraficante, Dios te ama. Dios murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Así que tú merecías el castigo eterno, pero Dios murió por ti, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Número 3. Es importante mostrar que Cristo tomó su lugar para pagar por su pecado en la cruz del Calvario. Somos pecadores, la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Ya lo entendí. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que entender y tengo que mostrar y tengo que compartir y predicar que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Esto lo encontramos en 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24, que nos dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bien, vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Todos estos versículos anótenlos, por favor. Cuando escribas una carta, escribas un correo, mandes un Instagram, escribas una historia, incluye todos estos versículos cuando quieras hablar de cómo ganar almas para Cristo, para que la gente se pueda convertir a Cristo y para que tú puedas compartir el plan de salvación. Primera de Pedro 3:18, que nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Encontramos también otro pasaje en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Y bueno, es hermoso poder compartir todo esto. Pues dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Aprendemos entonces que por la naturaleza el hombre, o por su enemistad y hostilidad hacia Dios, porque todos nacimos como enemigos de Dios. Ojo, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Juan 1:12, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Dios nos acusa a todos nosotros de ser injustos, y nosotros muchas veces creemos que Dios es el injusto, que Dios, acusamos a Dios porque hay guerras, hambres, crímenes, pobreza, etc. Sin embargo, cuando te encuentras a una persona así, muéstrale con la Biblia que todas estas cosas vienen como consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso hay guerras, hambres, crímenes, injusticias en el mundo, porque somos pecadores, Y esto lo enseña Santiago capítulo 4, y lo dice muy claramente Santiago capítulo 4, versículo 1, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten
en nuestros miembros. En fin, ¿verdad? Qué interesante versículo. Dios ha permitido todas estas cosas para convencer al hombre de su pobre condición de pecado y que el hombre mismo se vuelva hacia Dios en un arrepentimiento verdadero. Así que nosotros merecíamos merecer eternamente y vivir separados de la presencia de Dios a causa de nuestro pecado, pero Dios en la cruz del Calvario, aparte de habernos mostrado su amor y santidad, también Dios nos muestra su justicia en contra del pecado. Si alguno acusa a Dios de injusto, debemos decirle que delante de sus ojos a la cruz y contemplemos nosotros a Jesucristo pagando injustamente por el pecado tuyo y por mi pecado. Número cuatro, debemos siempre mostrar que la salvación es por gracia y no por obras. La salvación es por gracia y no por obras. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que nos vamos al cielo por gracia. La gente por naturaleza quiere obtener el cielo por sus buenas obras y por sus sacrificios o sus penitencias. Sin embargo, la Biblia es muy clara en cuanto que por las obras, dice en Gálatas 2:16, nadie será justificado delante de Dios. Así que, pues la gente podrá decir, yo hago el bien que puedo, yo no le hago daño a nadie, siempre he sido una persona moral, y todas estas respuestas solamente nos muestran la ignorancia que la gente tiene acerca de la salvación, ya que es nuestro deber mostrarles con la Biblia lo equivocado de sus razonamientos. La salvación que Dios le ofrece al hombre es completamente gratis, no cuesta nada. Y lo único que necesitas, amigo, amiga, mostrar, y tú también, es creer. Si el hombre no acepta las condiciones que Dios mismo estableció para la salvación, entonces se encontrará estableciendo sus propias reglas. Y no jugamos bajo nuestras reglas, jugamos bajo las reglas de Dios. Si jugamos con nuestras reglas, vamos a quedar descalificados. Pero observo también que en este versículo dice, por gracia sois salvos. La palabra gracia es un regalo inmerecido. Y esto es el perdón que Dios nos da, no porque lo merezcamos, sino porque nosotros todo lo contrario. ¿Saben qué merecíamos usted y yo? El infierno. La paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos irnos al infierno. Y el infierno es un lugar real, en el centro de la tierra. Y es donde la llama nunca puede ser apagado, el tormento eterno por nuestros pecados. Eso merecían nuestros pecados. Su perdón nos es otorgado en el sacrificio que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que por su Hijo, o porque su Hijo murió, ahora nosotros podemos vivir, y si Él sufrió es para que nosotros podamos ser perdonados. Y bueno, finalmente, número 5, vamos a aprender y entender que la necesidad del hombre es arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en su corazón. En Juan 1:12, ya lo mencioné anteriormente, nos dice que no todos son hijos de Dios, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que una vez que la persona ha reconocido que está mal, una vez que una persona ha reconocido que es pecadora, una vez que una persona ha reconocido que sus pecados merecían la condenación eterna, porque nadie se puede convertir a Cristo, nadie puede nacer de nuevo espiritualmente, ser hijo o hija de Dios, si no reconoce sus pecados y si no se arrepiente de sus pecados. Arrepentirse significa cambiar de mente en cuanto a lo que yo pensaba y comenzar a creer lo que Dios dice acerca de mis actos, de mis pecados y de mis acciones. Nuestro siguiente paso, entonces, para finalizar esto, es que a la gente
que reconozca, y si tú en este momento que me estás viendo reconoces que eres pecador y te arrepientes de tus pecados y te contristas y quieres cambiar y quieres pedirle a Cristo que entre a tu vida, es abrirle tu corazón a Dios, abrirle tu corazón a Jesucristo. Así que nunca dejemos de pedirle a la gente: ¿quieres recibir a Cristo? ¿Quieres arrepentirte de tus pecados? ¿Quieres pedirle que entre a tu vida? Y nunca dejemos de mencionar la Biblia cuando compartamos de Dios, porque es la Biblia, es el Espíritu Santo, no lo olvidemos, el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Tú nada más comparte del Señor. No digas: ay, Dios es bien lindo, Dios es bien bonito, Dios es amor, Dios No. También Dios es juicio. Dios también tiene ira santa contra el pecado. Dios también castiga el pecado con la muerte. La paga del pecado es la muerte. Así que la gente entonces estará lista y podremos guiar a las personas para que reciban a Cristo en su corazón con una oración muy sencilla que te va a servir como un ejemplo solamente, y tú puedes decir una oración como la que yo voy a decir, y esta oración anótala para que tú también te la aprendas con tus propias palabras. Haz esta oración, anota esta oración. ¿Cómo puedo yo recibir a Cristo? Dile lo siguiente: Señor, gracias por haberme mostrado que soy un pecador y que delante de ti mis buenas obras nunca me hubieran perdonado o salvado. Creo con todo mi corazón que Jesucristo, tu Hijo, es el único Señor y el único Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que solamente la sangre de Cristo me puede perdonar y me puede salvar. Te abro mi corazón y te pido que entres en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Amén. Así, una mirada de fe en la que puede salvar al pecador. Seamos ganadores de almas. Dios te bendiga.